Desvivió, desmembró y comió partes de 17 hombres. Este es el caso de Jeffrey Dahmer, más conocido como el caníbal de Milwaukee. Antes de comenzar, no olvides seguirme en mis redes sociales para más contenido como este. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Fue el primero de 2 hijos. Su padre, Lionel Dahmer, era un químico investigador y su madre, Joyce Dahmer, era instructora de máquinas de teletipo. Su niñez fue muy normal. Fue un niño consentido y mimado por parte de sus padres, al cual le daban todo y nunca le faltó nada. Mientras Dahmer se encontraba cursando su primer año en la escuela, su padre también se encontraba cursando sus estudios universitarios, motivo por el cual mantenía lejos de su casa la mayor parte del tiempo. Pero cuando se encontraba en casa, su esposa, diagnosticada con depresión e hipocondríaca, exigía atención constante y permanecía cada vez más en la cama. Debido a esto, ninguno de los padres le dedicaba mucho tiempo a Dahmer. Siempre fue un niño muy alegre y enérgico, pero su personalidad cambió y se apagó después de una cirugía de doble hernia en el escroto que le realizaron poco antes de su cumpleaños número 10. En la escuela era considerado un niño tímido y tranquilo, y una de sus maestras detectó en él signos tempranos de abandono, producto de las enfermedades de su mamá y la ausencia de su padre. Aún así, en la escuela tenía un reducido grupo de amigos. En octubre del año 1996, Dahmer y su familia se mudaron a Ohio, y luego en diciembre su madre dio a luz a su hermanito menor, permitiéndole que fuera él quien eligiera el nombre del bebé, escogiendo el nombre de David. Ese mismo año su padre consiguió su licenciatura y empezó a trabajar como químico analítico. A una temprana edad, Dahmer hizo notorio su interés por los animales que ya no estaban vivos. Esto pudo haber sido impulsado por su padre a sus cortos 4 años de edad, cuando lo vio un día sacar huesos de animales que se encontraban debajo de la casa, pues según su padre, Jeffrey se emocionaba con el sonido que hacían los huesos y empezó a llamar su atención. En el año 1968 la familia se mudó a una casa en el municipio de Bath, ubicada cerca a un bosque y con una pequeña cabaña a poca distancia, misma en donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes como libélulas y polillas, y esqueletos de animales pequeños como ardillas y tamias. Algunos de estos restos eran conservados en frascos. 2 años después, Dahmer se encontraba con su familia cenando pollo, y este le preguntó a su padre qué pasaría si los huesos se pusieran en lejía, un líquido corrosivo y de olor muy fuerte que se utiliza para blanquear y desinfectar. Su padre estaba emocionado ya que pensaba que Dahmer había despertado una curiosidad científica. Así que le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales y humanos. Jeffrey comenzó a incorporar estas técnicas de conservación a su colección de huesos, y también empezó a recoger animales sin vida. La mayoría de estos eran aquellos que perecían atropellados por vehículos en autopistas cerca de su casa. Utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer sus huesos. Esta es una práctica que aplicaría más adelante con los cuerpos de sus víctimas. En una entrevista que se le realizó a Dahmer, él confesó que había un hecho que lo marcó demasiado, y fue una vez que encontró a un perro, lo diseccionó y luego armó nuevamente su esqueleto. En la entrevista él dijo: "Fue un perro grande que encontré en la carretera, iba a separar la carne, blanquear los huesos, reconstruirlos y venderlos, pero no llegué a hacerlo. No sé cómo empecé a meterme en esto, es una afición un poco rara. Encontré el perro y lo abrí para ver cómo era por dentro. Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en un bosque. Vi a uno de mis amigos y le dije que me lo había encontrado entre los árboles. También le tomé una fotografía". Ese mismo año su madre comenzó a aumentar su consumo diario de antidepresivos, laxantes y píldoras para dormir, lo que fue haciendo que tuviera cada vez menos contacto con su esposo e hijos. A los 14 años Dahmer comenzó a beber alcohol de una manera excesiva, tanto que lo hacía también en horas del día. Ocultaba sus frascos frecuentemente en una chaqueta que llevaba al colegio y decía que este alcohol que consumía era su medicina. Por otra parte, los maestros lo veían como un chico educado y muy inteligente, aunque sus notas no fueran las más altas. También era un gran jugador de tenis y estuvo poco tiempo en la banda del colegio. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió su gusto por los hombres, pero no se lo dijo a sus padres y decidió mantenerlo en secreto, pues el lugar en donde vivían prohibían las relaciones homosexuales y a principios de su adolescencia tuvo una breve relación con otro hombre, y fue en ese momento en donde comenzó a fantasear con controlar y dominar completamente a una pareja masculina. Entre sus compañeros de colegio, Dahmer se convirtió en el payaso de la clase que a menudo organizaba bromas. Estas incluían bailes, simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales, burlándose de algunas enfermedades. En ocasiones le pagaban para que realizara bromas y este era el dinero que utilizaba para comprar alcohol.
En el año 1977 las calificaciones de Dahmer empeoraron, motivo por el cual sus padres decidieron contratar un profesor particular. Ese mismo año sus padres intentaron salvar su matrimonio y tomaron asesorías. A pesar de esto seguían discutiendo con frecuencia. El padre de Dahmer descubrió que su esposa había tenido una aventura y decidieron divorciarse, expresándole a sus hijos que querían hacerlo de manera amistosa, pero no fue algo que marcara a Dahmer. En el año 1978 se graduó del instituto y solo 3 semanas después cometió su primer crimen. El día 18 de junio del año 1978, Dahmer recogió en la autopista a un hombre de casi 19 años llamado Stephen Mark Hicks, quien le pidió un aventón para llegar a un concierto de rock en Lake Park, cerca de donde vivía Dahmer. Pero este llevó al joven a su casa con el pretexto de que iban a beber unas cervezas y luego se irían para allá. Tras varias horas de beber, leer y escuchar música, Hicks quería irse, pero Dahmer no quería eso, por lo que lo golpeó por detrás con una mancuerna de 10 libras, mientras éste estaba sentado en una silla, haciendo que cayera inconsciente de inmediato. Dahmer lo estranguló hasta desvivirlo con la barra de la mancuerna, y luego le quitó la ropa para poder realizar todas sus fantasías reprimidas con el cadáver. Al día siguiente diseccionó el cuerpo de Hicks en el sótano y después enterró los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Poco tiempo después desenterró los restos y separó la carne de los huesos. La carne la disolvió en ácido y luego tiró la solución por el retrete. Por otro lado, los huesos los trituró y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. 6 semanas después del crimen de Hicks, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a su casa y descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. Ese mismo año se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio para especializarse en negocios, pero durante el único periodo que él estuvo allí fue completamente improductivo. Esto en parte debido a su excesivo consumo de alcohol. Pese a todas las materias que vio, en la única asignatura que tuvo éxito fue en prácticas de rifle. En una ocasión, el padre de Dahmer lo visitó de sorpresa y encontró su habitación llena de botellas de licor vacías. Y a pesar de que le había pagado el segundo semestre de su universidad por adelantado, terminó abandonándola 3 meses después. En enero del año 1979 y por insistencia de su padre, Dahmer se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó un entrenamiento básico en el fuerte McClellan en Anniston, Alabama, y luego de esto se formó como especialista médico en el fuerte Sam Houston en San Antonio, Texas. Allí fue reprendido por intoxicación. En otra ocasión también fue reprendido por un caso de insubordinación, dando como resultado el castigo de todo su pelotón y recibiendo una paliza por parte de sus compañeros de reclutamiento. El 13 de junio del año 1979, Dahmer fue desplegado en Alemania Occidental, donde sirvió como médico de combate, pero debido a su consumo excesivo de licor y en marzo del año 1981 fue considerado inadecuado para el servicio militar y dado de baja del ejército. Después de su salida, Dahmer llegó a Miami, Florida, ya que no se sentía con el valor suficiente para volver a casa a enfrentar a su padre. Una vez allí consiguió un trabajo y alquiló una habitación de un motel, pero debido a que la mayor parte de su salario lo gastaba en alcohol, fue desalojado del lugar por falta de pago. Luego de esto pasaba sus tardes en una playa mientras continuaba trabajando. Después decidió llamar a su padre pidiéndole volver a Ohio. Tras regresar a Ohio, Dahmer inicialmente vivió con su padre y su madrastra, pidiéndoles que le dejaran varias tareas para hacer. Así ocuparía su mente y tiempo libre mientras conseguía trabajo. Continuó bebiendo en exceso y 2 semanas después fue arrestado por estar embriagado y alterar el orden público. Debido a esto se le impuso una multa y una condena de 10 días en la cárcel. El padre de Dahmer intentó desintoxicarlo, aunque sin éxito, y ese mismo año fue enviado a vivir con su abuela, en Wisconsin. Su abuela era el único miembro de la familia por el que Dahmer demostraba un poco de afecto. Se esperaba que su influencia y el cambio de ubicación hicieran que Dahmer encontrara un trabajo, dejara de beber y viviera responsablemente. Al principio la convivencia entre Dahmer y su abuela era buena. Él realizaba las labores del hogar de buena manera, la acompañaba a la iglesia y buscaba trabajo, aunque aún seguía bebiendo y fumando. A principios del año 1982, Dahmer consiguió un trabajo en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee, donde fue despedido después de 10 meses. Luego de esto permaneció sin trabajo durante 2 años. En ese tiempo vivía con el dinero que recibía por parte de su abuela. Poco antes de ser despedido, Dahmer fue arrestado por exposición indecente de sus partes privadas, en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin, en presencia de 25 personas, incluidas mujeres y niños. Por este hecho se le multó y se le condenó. En enero del año 1985, Dahmer encontró empleo como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de Milwaukee, donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 noches a la semana con la de los sábados libres. Un día Dahmer se encontraba leyendo en una biblioteca pública y un hombre le entregó una nota en donde le hacía una proposición.
de tener relaciones, y aunque Dahmer no respondió a esto, en su mente se despertaron las fantasías que había desarrollado en la adolescencia. Comenzó a frecuentar bares, baños y librerías gay. También robó un maniquí masculino de una tienda, el cual utilizaba para estimularse. Su abuela descubrió este maniquí guardado en el armario y le exigió que se deshiciera de él. A finales de ese año, Dahmer frecuentaba regularmente las casas de baños para sus encuentros íntimos, pero después se frustró al ver que sus parejas se movían durante el acto. Debido a esto, empezó a administrar somníferos a sus parejas, las cuales eran dadas en el licor con sedantes. Luego esperaba que se durmieran y ahí aprovechaba para realizar sus actos y abusar de ellos. Después de que se dieron a conocer 12 casos de este tipo, la administración de los baños revocó la afiliación de Dahmer, prohibiéndole volver, motivo por el cual comenzó a utilizar las habitaciones de los hoteles para continuar con sus prácticas. El 20 de noviembre del año 1987, Dahmer se encontró con quien sería su segunda víctima, un hombre de 25 años llamado Steven Toomey. Se encontraron en un bar y después lo convenció para que fueran a un hotel, el Hotel Ambassador de Milwaukee. Según Dahmer, él no tenía la intención de acabar con la vida del hombre, solo pretendía dormir con él, pero a la mañana siguiente Dahmer se despertó y encontró a Toomey tirado debajo de la cama, con el pecho aplastado y moretones negros y azules, y además sangraba por la comisura de la boca. Tiempo después, Dahmer declaró que no recordaba lo sucedido y que no podía creer que esto hubiera pasado. Para deshacerse del cuerpo de Toomey, Dahmer compró una maleta grande en donde lo transportó a la casa de su abuela. Allí, una semana después, separó cada una de las partes del cuerpo, fileteó los huesos y luego cortó la carne en trozos. Acto seguido, colocó esta carne en bolsas de basura y envolvió los huesos en una sábana, los cuales hizo astillas con un mazo. Todo este proceso le tomó aproximadamente 2 horas. Se deshizo de todos los restos en la basura excepto de la cabeza. Durante las 2 semanas siguientes de este crimen, Dahmer conservó la cabeza de la víctima envuelta en una manta. Luego la hirvió en una mezcla de Soilex, un detergente industrial a base de ácido neutralizante, y lejía en un esfuerzo por conservarlo. Este cráneo lo utilizaba para estimularse, pero se volvió tan frágil por el proceso del blanqueamiento que Dahmer decidió pulverizarlo y deshacerse de él. Luego de su segundo crimen, Dahmer comenzó a buscar nuevas víctimas. La mayoría se encontraban en bares gay y cerca de ellos. Su modus operandi consistía en entablar una conversación con ellos, y luego los convencía a ir a casa de su abuela, lugar en donde los drogaba, mantenía intimidad con ellos y una vez que quedaban completamente inconscientes, acababa con su vida. 2 meses después del suceso de Toomey, Dahmer se encontró con un chico de 14 años que ofrecía servicios íntimos, James Doxtator. Lo llevó hasta su casa con la excusa de que le daría $5 si posaba sin ropa para unas fotos. Mantuvieron relaciones y después de esto Dahmer lo drogó y también acabó con su vida en el sótano. Luego de una semana se deshizo del cuerpo de forma muy parecida a como lo hizo con Toomey, pero esta vez se deshizo del cráneo 2 semanas después. El 24 de marzo de 1988, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero, fuera de un bar gay. Lo llevó a casa de su abuela, pero en esta ocasión le ofreció $50 para que pasara el resto de la noche con él. Una vez allí lo drogó, colocó una correa de cuero alrededor de su cuello y terminó con su vida. Posteriormente tuvo intimidad con el cadáver. 24 horas después separó todas las partes del cuerpo y conservó el cráneo, del cual se deshizo varios meses después. Luego de un mes llevó otro hombre a su casa al cual drogó, pero antes de poder hacer algo su abuela observó que Dahmer no estaba solo. Por eso decidió no desvivirlo, sino que esperó a que quedara inconsciente y lo llevó al Hospital General del Condado. Luego, en septiembre de ese mismo año, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara, en gran parte debido a su forma de beber, su costumbre de llevar a hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche y los malos olores que ocasionalmente emanaban tanto del sótano como del garaje. El 25 de septiembre Dahmer se mudó a un nuevo apartamento y 2 días después fue detenido por drogar y tocar indebidamente a un niño de 13 años, al cual llevó a su casa con el pretexto de posar sin ropa para unas fotografías. El padre de Dahmer contrató a un abogado para defender a su hijo, y a petición de este se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas revelando que albergaba profundos sentimientos de alienación. 2 meses después, una segunda evaluación reveló que Dahmer era una persona impulsiva, que desconfiaba de los demás y vivía consternado por su falta de logros en la vida. En 1987 también se le realizó un diagnóstico, el cual revelaba que Dahmer sufría de un trastorno esquizoide de la personalidad. El 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en 2º grado y de seducir a un niño con fines inmorales, pero esta sentencia fue suspendida hasta mayo. El 20 de marzo de ese mismo año, Dahmer se ausentó 10 días de su trabajo y se trasladó nuevamente a casa de su abuela. 2 meses después de su condena y 2 meses antes de su sentencia por agresión sexual, Dahmer desvivió a su quinta víctima,
un aspirante a modelo mestizo de 24 años llamado Anthony Sears, a quien conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989. Al igual que con los otros, mantuvieron relaciones, luego lo drogó y finalmente terminó con su vida. A la mañana siguiente, Dahmer colocó el cuerpo en la bañera de su abuela, donde le cortó la cabeza, separó la carne y pulverizó los huesos. Según Dahmer, Sears le resultaba excepcionalmente atractivo, y fue la primer víctima de la que conservó permanentemente una parte de su cuerpo. Conservó su cabeza y sus genitales en acetona, guardándolos en una caja de madera y posteriormente en el casillero de su trabajo. Al siguiente año se mudó a un nuevo sitio y se llevó los restos allí. El 23 de mayo de 1989, Dahmer fue condenado a 5 años de libertad condicional y a 1 de reclusión en un centro penitenciario, con permiso para trabajar, permitiéndosele conservar su empleo. También se le exigió registrarse como delincuente sexual. Después de cumplir su condena en el centro penitenciario, Dahmer fue liberado y comenzó a cumplir su condena de libertad condicional, trasladándose temporalmente a la casa de su abuela. En mayo de 1990 se mudó a los apartamentos Oxford, situados en Milwaukee. Esta era una zona de alta criminalidad. El apartamento estaba cerca de su lugar de trabajo, estaba amueblado y solo pagaba $300 al mes, con servicios incluidos excepto la electricidad. Entre los años 1978 y 1991, Dahmer desvivió a 17 jóvenes. 12 de estos crímenes fueron cometidos en su apartamento de North Street. Otros 3 crímenes en la casa de su abuela en West Allis. Su primer crimen fue llevado a cabo en la casa de sus padres en Ohio, la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran negras. Dahmer decía que la descendencia étnica de sus víctimas era algo que no le importaba. Lo que a él le llamaba la atención era la forma de su cuerpo. La mayoría de las víctimas de Dahmer eran desvividas por estrangulamiento, después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primer víctima fue una combinación de esta y apaleamiento, y su segunda víctima fue golpeada hasta desfallecer. Una vez consumados los crímenes, Dahmer separaba cada una de las partes de los cuerpos e intentaba conservarlas guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas. Pero llegó al punto en que ya tenía tantos órganos y el olor ya era muy fuerte que decidió comenzar a comerse algunas de estas partes. Todo esto lo hacía en el apartamento que arrendaba en el centro de Milwaukee, y a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el ruido y el mal olor, por más de 5 años las autoridades no lograron descubrirlo. El 22 de julio del año 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado, pues logró descubrir los planes que Dahmer tenía con él, y la policía al verlo decidió ir a investigar. Fueron a la habitación de Dahmer, el hombre que lo había esposado, y al revisarla descubrieron varias fotografías de cadáveres. Este intentó huir, pero afortunadamente fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador con corazones humanos y unos genitales masculinos. En su recámara encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos. Encontraron también fotos detallando el proceso de desmembramiento y en otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro y un cuero cabelludo disecado. En otra parte de la habitación encontraron una caneca de 260 litros llena de ácido, con 3 torsos y otras partes humanas, y rastros de sangre en las paredes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero fue finalmente rechazado. En un principio Dahmer se había declarado inocente, pero luego cambió su declaración debido a la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y como consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y fue enviado a la prisión estatal de Ohio. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se estimulaba y conservaba los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si acababa con su vida. Se los comía y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Y por último, también agregó que practicó necrofilia con los cuerpos de ellos. Cuando Dahmer llevaba 2 años de su condena, el día 28 de noviembre del año 1994, y a sus 34 años de edad, este desfalleció después de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda, en medio de una riña en la lavandería penitenciaria. Uno de los hechos que más llamó la atención de los investigadores policiales y los médicos que lo trataron fue que él no vivió una infancia traumática y llena de abusos a diferencia de otros asesinos seriales. Sobre la vida y los crímenes de Dahmer se han realizado escenas de películas, series de televisión y obras de teatro.
incluyendo también los miles de escritos, reportajes y hasta libros con testimonios de sus compañeros de secundaria. Uno de los últimos estrenos fue Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, una serie de 10 capítulos de la plataforma de stream Netflix, donde se explora la infancia, parte de la adolescencia y crímenes cometidos por este. Sin embargo, hay muchas críticas acerca de que la serie no consideraba la perspectiva de las víctimas, y su padre publicó un libro llamado La historia de un padre, en donde cuenta su gran falla al criar a su hijo. Y bueno, eso es todo por este video. Déjame en los comentarios sobre qué tema te gustaría que hablara y qué opinas acerca de este sádico criminal. Si te gustó este video, dale like y no olvides seguirme en mis redes sociales para más contenido como este. Adiós y hasta un próximo video.